está con nosotros, ¿verdad? Nuestro hermano Rafa, nuestra hermana Joaquina con nosotros. Dije yo cuando estaba orando, aleluya. Estaba orando y escuchaba una voz, dije yo, esa es la voz de mi hermano Rafa, decía yo. Gloria a Dios. Y ya escuché a mi hermana Joaquina, así ellos son, dije yo. Nos gozamos en tenerlos en medio nuestro y así, hermanos, sin más quitar el tiempo, vamos a dejar el tiempo con mi hermano Pedro. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Por todavía estamos vivos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Sabemos que este es el jueves de discipulado. ¿Cuántos venimos listos a recibir en esta tarde? Dios le bendiga, hermano Rafa y hermana Joaquina. Bienvenidos a esta casa, ¿verdad? Siempre lo agarran de sorpresa, vienen, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero gloria a Dios por mis hermanos que están acá con nosotros. Me da una alegría que están acá, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Pónganse de pie. Vamos a leer las Escrituras en Romanos capítulo 1. En su verso 1. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Qué bueno. Porque hay vida. Romanos capítulo 1, en su verso 1. Todos lo tenemos. Si no, ahí está en la pantalla. Porque la pantalla nos ayuda, ¿verdad? Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Y en esta tarde vamos a hablar. A mí siempre me gusta agarrar un tema para poder ubicar lo que queremos, o que nos hace más fácil entender a nosotros el mensaje, ¿verdad? A no tratar de salirme del tema, sino enfocarme en lo que voy a poder expresar por medio de la palabra del Señor y que usted y yo podamos entender, ¿verdad? Como cuando nosotros estamos leyendo esta palabra para poder traer el mensaje, podamos entender qué es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar, ¿verdad? Y aquí vamos a predicar bajo el tema un servidor con la gracia de Dios. ¿Cómo dijo el tema? Bendito sea Dios, estamos despiertos. Gloria a Dios por ustedes. Aquí en este versículo encontramos 3 puntos, mi amado hermano, en el cual podemos ver, ¿verdad? Primero, el cual por las Escrituras aprendemos a ser siervos. Porque Pablo dice aquí en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Y un punto es que por la Escritura aprendemos a ser siervos. Número 2, aprendemos a apreciar el servicio. Y número 3, que conozcamos por la palabra cuál es nuestra misión del siervo. Bendito Dios. ¿Alguien agarró alguna? ¿Cuál es la? Bendito Dios. Entonces, por la Escritura podemos aprender a ser siervos, ¿verdad? Y podemos apreciar el servicio.
O sea, ¿a cuánto le gusta servir? Es algo de que podemos ver en estos tiempos que se está perdiendo el servicio, ¿verdad? Y Dios nos ha llamado a nosotros ¿a qué? Bueno, el Señor me ponía este tema, mi amado hermano, un servidor con la gracia de Dios. Necesitamos gracia para poder servir. Si no tenemos gracia, nosotros no vamos a poder servir. El apóstol Pablo en ocasiones se sentía que ya no podía más. Y le clamaba al Señor. Y el Señor le dijo, Pablo, bástate de mi gracia. O sea que nosotros tenemos que bastarnos de la gracia de Dios. Tenemos que nosotros pedirle al Señor que nos dé gracia para poder servir. ¿Por qué? Porque sin la gracia nosotros vamos a hacer cosas que no debemos hacer ni que Dios nos ha mandado a hacer. Es por eso que nosotros necesitamos tener gracia. Y en estos tiempos, como les decía, servir, ya eso se está perdiendo. Porque muchos creen que servir es humillarse. Muchos creen que servir es sentirse inferior a otras personas. Pero Pablo aquí está diciendo, Pablo no le da vergüenza. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Hoy es discipulado el jueves, ¿verdad? Muchas personas creen que si sirven a otros se van a sentir que son menos. Pero no es así, mi amado hermano. Es la actitud que tenemos nosotros dentro de nosotros. El orgullo se lo refleja en nosotros cuando nosotros no queremos servir. Esa es la realidad, mi amado hermano. Pablo dice siervo de juicio. Siervo es un servidor. Bendito sea el Señor. Y Pablo pues eso le dice a los romanos, mi amado hermano. Él le habla y dice, y el título que le pone, siervo. Oiga bien, él se refiere a él mismo. Él no se está refiriendo a otras personas. Él se está refiriendo a él mismo. Pero cuando nosotros no entendemos qué es el servicio, es porque falta de conocimiento. Es porque nosotros estamos perdiendo, mis amados hermanos, los principios de Dios. Cuando nosotros entendemos qué es servir, nosotros vamos a entender, mi amado hermano, que hay principios que Dios nos ha dado que son buenos. Principios que nosotros no tenemos que olvidarnos, ni podemos decir que no vale la pena, sino que son principios, mi amado hermano, que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos nosotros ser mejores, aunque a veces cuesta, aunque a veces es difícil, aunque a veces, mi amado hermano, nadie los valora. Pero en todo eso, nosotros, Dios nos ha llamado a servir, bendito sea Dios. Pablo, mi amado hermano, estaba revelando su verdadero llamado. Y él está diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo en griego es traducido como esclavo. Bendito sea el Señor. Por eso Pablo se sentía complacido, mi amado hermano, en servir a Dios. Por eso que cuando Jesús le dice a Ananías, ve, porque instrumento me es este escogido para que vaya a predicar a los gentiles y también a los de su pueblo. Que vaya a los reyes. Este va a sufrir por causa mía. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos queremos sufrir? Es que el siervo, mi amado hermano, no crea que todo es color de rosa. Qué bonito cuando uno va a un restaurante, mi amado hermano, y se sienta, y qué bonito cuando le sirven. Pero es más bonito que servir, ¿verdad? Yo creo que el que sirve tiene que sentirse feliz. El que sirve tiene que sentirse contento. El que sirve, mi amado hermano, tiene que sentirse, mi amado hermano, mejor a cada día. Porque aquel que sirve, mi amado, imagínese uno si no sirve en nada. O sea, ¿quién lo ocupa? Pero cuando nosotros, mi amado hermano, aprendemos a servir, mi amado hermano, donde quiera que vamos, siempre estamos tratando de hacer algo. Bendito sea el Señor. Estamos hablando espiritualmente, también secularmente, para que podamos entender que el servicio no es sentirse inferior a nadie, sino que el que nosotros sirvamos, mi amado hermano, es algo que Dios nos ha enseñado a nosotros que tenemos que hacer más en su obra, alabado sea el Señor. Porque venimos todos
a la casa del Señor, pero no todos queremos servir. Pensamos que solamente el pastor es el que tiene que hacerlo todo. Pero no es así. El Señor nos ha llamado a nosotros y nos ha dado la oportunidad a cada día que nosotros venimos a la casa de Dios. Primero nos enseñan, los preparan para que nosotros podamos servir. Por eso cuando vamos al evangelismo, solo 4 vemos, y los demás, ¿qué se hicieron? Las demás iglesias, ¿qué se hizo? ¿Por qué? Porque pensamos que no tenemos la palabra, o pensamos que nos da miedo ir a tocar las puertas allá, o nos da miedo ir a las calles a hablarle al borracho, a aquel que necesita. Hay mucha gente que necesita allá afuera. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros a servir. Pero solo queremos que nos sirvan. Bendito sea el Señor. No sé, voy a ver muchas caras que se están poniendo un poco enojados. Bendito sea el Señor. Porque no es que no tenemos nada que hacer. El servicio, mi amado hermano, en la obra del Señor es muy importante. Cuando nosotros tenemos que hacer algo para la obra del Señor en la vida espiritual, como para ir a evangelizar, tenemos que hacerlo, mi amado hermano. Que sea ir a acompañar al hermano, al lado del otro hermano, vamos a agarrar valor para predicar a otro o estar escuchando cómo lo vamos a hacer. Pero si nunca vamos, nunca nos disponemos a servir, entonces nunca lo vamos a hacer y nunca vamos a aprender. Y un día el Señor le va a decir, mira, yo te di esto. ¿Y qué pasó? Lo enterraste. Bendito sea el Señor. Entonces, pero vemos, mi hermano, Pablo, aquí lo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo no puso primero sus deseos, mi amado hermano, Pablo no puso primero sus derechos. Tal vez Pablo tenía muchas cosas que hacer, pero él se olvidó de sus cosas y empezó a trabajar en la obra del Señor. Bendito sea el Señor. O sea, eso es Pablo como instrumento, como servidor, nos enseña a nosotros, como hoy nosotros como discípulos, porque creo que cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, somos discípulos de Cristo, porque somos seguidores de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y vamos a ir viendo en Mateo capítulo 20, en su versículo 26. Y dice aquí, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oiga bien, aquí tenemos una palabra en cual nosotros no tenemos excusa, mi amado hermano. Aquí dice claramente el 28, como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir. O sea, él desde que se despojó del cielo, del trono de su gloria, mi amado hermano, él venía con una misión y esa misión era servir, a servirle a usted, a servirme a mí. Por eso nosotros hoy estamos aquí nosotros, porque él vino a servirnos. Él vino, dice, por rescate a muchos. Alabado sea el Señor. Aquí encontramos dos palabras en estos versículos que leímos, y una de ellas es grande, de tamaño o en grado o en rango, como usted le quiere llamar, pero una palabra que dice grande. Lo que leímos aquí en el versículo 26, mas entre vosotros no será así, dice, sino que el que quiera hacerse grande, oiga bien la palabra, grande, entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuántos quieren ser grandes? Está difícil levantar la mano. No todos queremos ser grandes, ¿verdad? Porque dice que el que quiere ser grande entre vosotros, dice aquí la palabra del Señor, nos lo dice el hermano Pedro, tiene que ser servidor. ¿Por qué hablamos de Jesús? ¿Por qué le rendimos culto a Él? ¿Por qué lo adoramos a Él? ¿Por qué nosotros, todo es para Él? Porque Él fue servidor. O sea, el sufrimiento del servidor valió la pena, mi amado hermano. Porque, mi amado hermano, no hay otro como Él. El único que ha habido y el que hizo todo por nosotros. Alabado sea el Señor.
sufrió, pero valió la pena lo que Él hizo por causa del rescate de cada uno de nosotros. Pero Él vino, dice, a servir a cada uno de nosotros. Él sirvió allá a los discípulos, sirvió a aquella gente cuando Él vino a hacer muchos milagros, mi amado hermano, a levantar a paralíticos, a sacar demonios y a hacer tantas cosas que Él hizo, mi amado hermano, que la Biblia dice que no se pudieron escribir todas en estas escrituras. Pero con las que se escribieron nosotros podemos entender que vale la pena ser servidor. Lo único que a nosotros no nos gusta servir. Pero aquí nos dice, el que quiere ser grande entre vosotros, dice que sea su servidor. No en tamaño, no en grado, no en rango, sino en servicio. Bendito sea el Señor. La otra palabra es servidor. Es una persona que sirve en general, sirve en la iglesia, puede servir en el trabajo, en la escuela, en la oficina, donde quiera que va, esa persona sirve, alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. En Hechos capítulo 6, vamos a ir a Hechos, capítulo 6, su versículo 1 y 2. En aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Oiga, ¿cómo tiene que ser? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea que estos tenían mucho que hacer. Por ello tuvieron que reunir, dicen, más discípulos para que les ayudaran en las tareas de lo que ellos estaban haciendo. O sea, lo mismo que le dijo Jetro a Moisés, ¿verdad? Para que él no lo podía hacer todo, él no podía servir todo aquel montón de gente, pero él podía poner muchas personas para que ayudaran a trabajar. Él lo mismo tiene que hacer en la obra del Señor, pero lo que pasa es que hoy nosotros no queremos trabajar en la obra de Dios. No queremos servir en la obra de Dios. Si nosotros los compartiéramos el trabajo, quisiéramos trabajar en la obra del Señor, mi amado hermano, aquí hubiera más gente que nosotros. Lástima que el jueves solo vienen pocos, muchos no les gusta ni el jueves, no es que tiene el jueves. Pero el jueves cuando más tenemos que venir. Tal vez hay alguno que se enfermó, pero que Dios le ayude. Pero a veces si no venimos los jueves porque es oración, no sabemos lo que lo estamos perdiendo. Bendito sea el Señor. Pero estos hombres, dice, buscaron hombres que sean, dice, de buen testimonio y que sean llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. ¿Para qué? Para que pudieran trabajar en la obra del Señor, para que pudieran ayudarle a los 12 discípulos. Los 12 discípulos no lo podían hacer todo, ¿verdad? Entonces por ello necesitaban que más personas vinieran. Por eso Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque miraba, dice, las multitudes, dice que caminaban como ovejas sin pastor. Pero hoy nosotros podemos entender como iglesia, imagínense, aquí no somos ni muchos, mi amado hermano. Pero no todos queremos trabajar en la obra del Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Será que queremos que los estén empujando para trabajar en la obra de Dios? Porque cuando lo empujen, y eso no es así, hermano. Jesús dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana. El que escucha la palabra y la hace. O sea, cuando nosotros escuchamos la palabra y la hacemos, ese, el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad del Padre es ser un servidor. Porque Jesús dijo, yo no vengo a hacer lo que yo quiero. Jesús dijo, yo vengo a dar testimonio de aquel que me envió, alabado sea el Señor. Por eso en Juan capítulo 13, versículo 5, luego puso, dice, agua en un librillo
y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Quién fue ese? Fue Jesús. Dice que puso agua en un lebrillo y dice, y empezó a lavar los pies a los discípulos. Oiga bien, o sea, Jesús es el centro de la enseñanza, mi amado hermano. En aquellos tiempos, allá en los orientales, cuando una persona, dice, visitaba o llegaba a una casa, dice que había uno que estaba allí y le lavaba, dice, los pies cuando llegaba, porque tal vez pasaba por lugares donde había mucho polvo, donde había lodo, donde había mucho estiércol de ganado. Entonces, cuando llegaban a las reuniones, dice que esperaban que uno se levantara para que le pudieran lavar los pies. O sea, ese es un servidor. Bendito sea el Señor. Pero aquí, mi amado hermano, en el versículo 4, dice la palabra del Señor, del mismo capítulo 13, dice, se levantó de la cena y se quitó, dice, su manto y tomando, dice, una toalla, se la ciñó. Y vamos a ir leyendo el 5. Luego, dice, puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Oiga bien. O sea, que Jesús los enseña aquí, mi amado hermano. Tal vez esas personas hacían algo por costumbre, pero Jesús aquí lo hizo, que estaba en una cena. O sea, tal vez fue la última cena antes de ser crucificado. Él vino y le lavó los pies a los discípulos. Bendito sea el Señor. Por eso que miramos aquí que Jesús nos enseña a nosotros. Mi hermano dice que Él se ciñó, dice, el manto. ¿Para qué? Para lavarle los pies a los discípulos. Aunque Pedro le dijo, no, pues, a mí no me vas a lavar. Le dijo, pero si tú no quieres que te lave, no tendrás parte en el reino de los cielos. Entonces le dijo Pedro, pues entonces sí, si es así, mejor báñame por completo. Bendito sea el Señor, así dice la palabra del Señor. Pero mi amado hermano, Jesús le dijo, y ustedes ya están limpios con la palabra. Pero estas cosas que Jesús hizo, mi amado hermano, es para enseñarlo a nosotros, darlo a nosotros una enseñanza. Mi amado hermano, que nosotros a veces, tal vez los danos hay que hacerla. Y Jesús la dejó por orden en la palabra del Señor, que hay que hacerlo. Bendito sea el Señor. Allá en el mismo capítulo 13, en versículo 14 al 17, vamos a leer. Pues si yo, le dice el Señor y el Maestro, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Oiga cómo dice la palabra del Señor. Si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Con esta enseñanza Jesús nos dejó establecido, mi hermano, que nadie es más grande en este lugar. Aquí todos somos iguales. Aquí no hay nadie que tenga un rango más grande. Porque nosotros los seres humanos siempre queremos que alguien esté encima de nosotros. Y le ponemos rango, mi amado hermano, y no es así. Jesús dijo claramente, mi hermano, Jesús nos enseña acá que podemos lavar los pies unos con los otros. ¿O acaso no dice así la palabra del Señor? Por eso que no hay nadie más grande aquí. No hay más niveles acá, mi amado hermano. O sea, tenemos que, la Biblia dice, respetar a vuestros pastores. El respeto es muy importante. Pero eso no quiere decir que porque sea pastor va a ser más grande que todos nosotros. Todos somos iguales. Jesús dijo, mujer, entre griegos y judíos somos iguales. Mujer y hombres, todos son iguales. No dejó rangos el Señor, porque el hombre cuando le dan rangos mira de menos a los demás. Yo siempre he dicho, dale dinero y dale armas al hombre.
y va a ser matazón de gente. Por eso es que al hombre no se le puede, mi amado hermano, dar tantas cosas. ¿Por qué? Porque el hombre se siente superior. Y el ser uno superior a los demás no le lleva nada bueno. La Biblia dice que aquí dice la Biblia claramente, nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que ser servidores. No sentirlo superior a los demás. Es tiempo de que nosotros aprendamos a servir. Es tiempo de que nosotros, mi amado hermano, los enfoquemos en la enseñanza que el Señor nos da. Que digamos nosotros, yo voy a servir. Yo quiero servir al Señor. Pero para eso usted tiene que prepararse, para eso tiene que ser espiritual. Dicen los discípulos, buscaron personas, 7 varones que sean espirituales. Porque si queremos servir tenemos que ser espirituales. De otra forma, como yo he dicho, no vamos a poder servir. Porque los vamos a enojar, vamos a pelear por cualquier cosita. Necesitamos gente que dé testimonio, dice la palabra del Señor. Todos hemos sido llamados a servir. Pero tenemos que cambiar la mentalidad. Si nosotros cambiamos nuestra mentalidad, no le vamos a dejar la carga solo a unas personas. Tenemos que trabajar en esta obra, hablando de una vida espiritual. Trabajar, mi amado hermano, para que en este lugar haya más gente, más gente venga a trabajar en la obra del Señor, en el reino de Dios. Ya lo secular es secular. Hay cosas también en lo secular que se hacen en la casa del Señor, que también es necesario que todos tengamos parte en este lugar. Pero a veces le digo, no lo queremos hacer, no queremos servir. Nomás queremos que lo sirvan el plato, bendito sea el Señor. Pero Dios nos da la oportunidad para que nosotros participemos, mi amado hermano. Todos los días tenemos el privilegio nosotros de participar, pero es de nosotros que lo queremos, ¿verdad? Mateo capítulo 28, versículo 18. Versículo 18 al 20. Y Jesús dijo: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién lo dijo? Aquí recibimos un mandato de parte de Dios, un mandato divino, pero para cumplirlo nosotros solamente este mandato se puede hacer espiritualmente. Para que nosotros seamos siervos, solamente este mandato se puede cumplir siendo espiritualmente. Si no, va a ser bien difícil que nosotros cumplamos este mandato. ¿Por qué? Porque si nosotros sentimos o hemos sentido la presencia del Espíritu Santo, nosotros sentimos ese amor por aquellas almas que no lo tienen, aquellos que la necesitan. ¿Cuántas personas andan allá en la calle sin consuelo, sin nadie que la dirija? Pero cuando usted lleva una palabra, usted va a ser un servidor, usted está haciendo la voluntad de Dios, usted está haciendo el mandato que Jesús dijo, ¿verdad? No le está obedeciendo al pastor, sino que le está obedeciendo a Cristo Jesús. El capítulo 12, 26 de Juan: si alguno me sirve, sígame. Oiga lo que dice. Si alguno me sirve, ¿cuánto queremos servir a Cristo? ¿Cuántos somos servidores? Ya vamos cambiando la mentalidad ya. Juan 12, 26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi siervo o mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre, mire qué privilegio. ¿Ah? Pero de ese privilegio lo estamos perdiendo nosotros, porque no queremos servir. Ahí donde está mi siervo, ahí dice, ahí esté yo, ahí va a estar mi siervo. Y oiga bien lo que dice: y si alguno dice, me sirviere, mi Padre le honrará. Pero como nosotros le vamos a servir, siervo es aquel
que trabaje en la obra del Señor. Siervo es aquel que obedece las enseñanzas de la palabra del Señor. Pero si nosotros solamente las escuchamos, por un oído los entra y por otro los sale. Porque después de que salimos de aquí, ya no nos acordamos nada. Gracias a Dios que hoy podemos escucharlos ahí en el YouTube o en Facebook Live. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero es necesario que aprendamos. Si Dios los trajo acá para ser bendecidos. Los trajo acá de bienaventurado aquel que trajera a la casa. ¿Por qué? Porque Dios los bendice con esta enseñanza. Esto no se lo va a enseñar en la escuela, no se lo van a enseñar en la universidad. Esto solo lo enseña Dios. Y saca gente de lo más vil, de los despreciados, para enseñarlos unos con otros. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Vamos a seguir. No le dije que vamos a terminar porque no es que no termine ahorita. Mateo capítulo 20, 25 al 28. Entonces Jesús llamando dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Oiga bien, o sea, si los gobernantes supieran, allá los que trabajan con los gobiernos, supieran servir, qué bueno fuera, ¿verdad? Pues aquí dice el Señor, los gobernantes se enseñorean. Ellos en vez de servir, ellos quieren que les sirvan. Y así somos muchos de nosotros también en la casa del Señor. Pero Jesús, la voluntad de Cristo es que nosotros elijamos en esta tarde. ¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿Vamos a seguir nosotros metiendo el plato para que nos den el pan? ¿O vamos nosotros a cambiar la mentalidad, a dar el plato y a dar el pan? Bendito sea el Señor. No hay muchos amenes. Y cuando nosotros aprendamos a servir, lo vamos a parecer a Cristo. ¿Vamos a sufrir? Claro que vamos a sufrir. No es fácil. A Josué, sus hermanos lo vendieron. Lo vendieron como esclavo. ¿Y qué le dije que era un servidor? En griego, ¿qué significaba? Un esclavo. A José lo vendieron como esclavo, sus hermanos. ¿Qué dijo Judas? Vendámoslo. Otros días no, matémoslo. No dijo Judas, este es sangre de la nuestra. No lo podemos matar. Mejor vendamos las cadenas ismaelitas que vienen ahí. Y lo vendieron por 20 monedas de plata. Lo vendieron a los gentiles. Bendito sea el Señor. Lo mismo hizo Judas con Jesús, capítulo 26 de Mateo. Lo mismo hizo Judas. Judas fue donde aquellos gentiles o aquellos sacerdotes de la ley y le digo, ¿qué me pueden dar ustedes? Le dijeron que ellos solamente 30 monedas de plata tenemos por acá. Solo con eso se lo vendió al maestro. Pero Jesús no todos los echó en cuenta. Jesús echó en cuenta a los 11 menos a Judas. Pero, ¿qué pasó con José? El capítulo 39 de Génesis. Vamos a leerlo del 1 al 7. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos,
Por eso yo al tema le puse un siervo con la gracia de Dios. No porque leímos en Romanos 1:1, pero estamos hablando del siervo también. Pero aquí dice, así halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Oiga, ¿qué fue José? Fue un servidor, fue un esclavo, fue un siervo. Uno que lo habían vendido a Potifar y estaba como servidor en esa casa. Pero cuando nosotros somos siervos con gracia, todo dice lo que José hacía, prosperaba en sus manos. Potifar, siendo un egipcio, imagínense, le dio, dice, todo que mandara en su casa. Pero porque Dios o Jehová puso gracia en José. Y esa es la razón que también Dios puso gracia en su hijo, para que su hijo viniera. Después de que le lavó los pies a aquellos 12, ya estaba a punto de ser entregado, ya estaba a punto de ser entregado o de ser crucificado, para que usted y yo hoy estemos aquí. Y aquellos dolores, las enfermedades, nuestros pecados sean, mi amado hermano, perdonados. Pero Él lo hizo por amor y porque Él vino a servir, y por amor y por la gracia de Él hoy estamos nosotros en este lugar. Bendito sea el Señor. Sufrió, claro que sufrió. Dice en Isaías capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó vuestras enfermedades y sufrió vuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, inmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará. Y mira este versículo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Oiga esta palabra tan maravillosa. Dice que él, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará, dice. ¿Cuánto queremos sufrir para ser servidores? ¿Cuánto sufrió nuestro Cristo por servirlos a nosotros? Bendito sea el Señor. Pero al final, todo lo que Él hizo, el servicio, dice que Él, el fruto de Él fue la satisfacción de todo lo que Él había hecho en esta tierra. Bendito sea el Señor. Y puse acá, las madres sufren al servir a sus hijos. ¿Sí o no? Y muchos hijos se enojan con ellas, las maltratan, las insultan. Y hay muchos que dicen, pues ¿para qué me trajeron a este mundo? Mejor les voy a cobrar. Hasta son capaces de demandar a su madre, a su padre, porque no está a gusto con lo que está haciendo.
cuando en vez de ser un servidor a esa madre, a ese padre, es lo mismo que nosotros, mi amado hermano, tenemos que hacer en esta casa. ¿Cuánto Jesús hizo por nosotros? Lo leímos en Isaías 53, versículo 3 al 12. Él sufrió por ser un servidor, pero el sufrimiento le trajo a él satisfacción de todo lo que había hecho. O sea, todo aquel que quiere seguir a Cristo tiene que servirle. Y el servirle en muchas ocasiones no le va a traer alegría. Hay momentos que usted va a llorar. Hay momentos que tengo que llorar en este camino. Pero sabemos que el fruto de todo lo que hagamos en la obra va a ser satisfacción. Bendito sea el Señor. Así que voy a leer el último texto. Y dice en San Lucas capítulo 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Oiga lo que dice. Este texto me gustó mucho. Porque dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo. Pablo dijo, yo había terminado la carrera, ya estoy listo ya. Y así, un día que nosotros, el Señor nos dé la oportunidad de decir, cuando ya estemos allí, tal vez en el último día, que digamos, lo he hecho todo, he podido servir, he podido dar, como decía Samuel, yo a ustedes no les he agarrado nada, yo todo lo he hecho. Y así que nosotros también digamos que seamos nosotros servidores de Dios. Para eso nos ha llamado nuestro Dios. Que nosotros aprendamos a servir. Que no solamente estemos esperando que nos sirvan, sino que en esta tarde digamos, yo tengo que hacer algo en la obra del Señor. Yo tengo que leer la Biblia, para, por lo menos cuando digan los hermanos vamos a ir a evangelizar, vamos para allá a evangelizar. Bendito sea el Señor. Qué alegría, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, ¿por qué no nos gusta ir a evangelizar? Y si uno se goza cuando uno va a platicar con la gente, porque a veces agarra a platicar uno con la gente ahí y empieza uno a... Y ahí viene contento uno después. Los que no han probado, prueben, vamos a evangelizar cuando haya evangelismo y verán que van a abrir con un gozo de oreja a oreja. Es que el gozo no es andarse a carcajadas ahí que lo miren. El gozo del evangelio está dentro de nosotros, en nuestro corazón, en lo que nosotros hacemos para la obra de Dios. Yo solamente los invito que le pidamos a Dios que nos ayude a ser servidores, que aprendamos a servir. Porque a todos nos falta aprender a servir. Bendito sea el Señor. Espero que este consejo en esta tarde sea de bendición para sus vidas. Amén. Y puede ponerse de pie. Si usted quiere pasar al altar y decirle, Señor, mira, tú me has hablado en esta tarde, enséñame a servir. Quiero aprender a servir como tú fuiste un servidor. Jesús dijo que teníamos que lavar los pies unos con los otros. Yo creo que eso es bueno, que lo lavemos los pies. Te alabamos, Dios, aleluya. Bendito Salvador. Damos gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Bendito eres tú, Señor. Señor Jesús, Padre de la gloria, gracias, Señor, por este tiempo, por este privilegio que nos has dado. Señor, he hablado tu palabra, Señor, Padre Santo. Y que cada consejo, Señor, de tu palabra que hemos hablado en esta hora, Señor, Padre Santo, que quede, Señor, en cada corazón, en cada vida. Que aprendamos, Dios mío, Padre, a servir, Señor amado. Que Padre Santo, que quitemos todo aquello que estorba, Señor.
que no los deja servir, Señor, como tenemos que servir. Padre, ayúdanos a servir. Ayúdanos, Padre Santo, y enséñanos, Señor, a servir. Así como tú le enseñaste a los discípulos, Señor, cuando te sacaste, Señor, Padre Santo, Padre de la gloria, aquella toalla y lavaste los pies. Permítenos, Señor, que nosotros tomemos esa toalla también en esta noche y sirvamos, Señor, así como tú la tomaste y les enseñaste a los discípulos, Padre, y les sacaste sus piecitos, Señor amado, que así nosotros también, Dios de la gloria, que todo aquello que estorba, Señor amado, que no nos permite hacer, Señor, el orgullo, Señor, la prepotencia, la vanagloria, aquello, Señor, que nos quiere, Señor, poner hinchados en nuestra carne, Señor, sea, Padre Santo, cada uno de nosotros, Padre de la gloria, por ver esta palabra, convencido, Señor, que eso, Señor, no es para bien, sino, Padre de la gloria, que podamos, Dios mío, que aprendamos a servir, que aprendamos, Dios de gloria, Padre Santo, a darte la honra a ti y servir, Padre Santo. No, Padre Santo, la gloria cuando los llaman, sino estar dispuestos siempre, Señor, a hacer tu voluntad, Señor amado de la gloria. Estar dispuesto a servir, Padre Santo, en tu reino, Señor amado. Que no, Padre Santo, sea por fuerza, Señor, Padre Santo, voluntad de otros, Señor, sino porque tú, Señor, nos has convencido y nos has traído a este lugar, Señor, para que aprendamos a servir, Señor amado. Gracias te damos. Usted que está en el altar, dígale: Señor Jesús, yo me reconcilio contigo, Señor. Hay cosas que tal vez, Padre Santo, yo las debía haber hecho, Señor, pero no las hice, Padre Santo, la gloria, porque tal vez el enemigo se atravesó con los pensamientos y no me permitió hacer tu obra. Pero hoy en adelante, Señor, ayúdame, Señor Padre Santo, a servirte. Ayúdame, Padre de la gloria, Padre bendito del cielo, a hacer tu voluntad. Usted que está en las redes sociales, usted puede decir: Señor Jesús, Padre de la gloria, en esta hora yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame, Padre Santo, perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos enseñas a servir. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias, Padre Santo, y toda la gloria es para ti. Si usted se ha reconciliado con el Señor, puede ponerse de pie en esta tarde. Bendito sea el Señor. Y le damos muchas gracias.